Buenas tardes, les damos la bienvenida a la presentación correspondiente a la Cátedra de Psicopatología de Columbus University. Mi nombre es Alessandra Batista y junto a mi compañero Brian Miranda estaremos abordando el tema titulado Psicopatología de la Conciencia. A continuación, presentaremos información relevante sobre este tema desde un enfoque académico. Esperemos que este contenido sea claro y enriquecedor. ¿Qué es la conciencia? La conciencia la podemos definir como la capacidad que tiene un individuo para darse cuenta de sí mismo y el entorno en que éste se encuentra. Esto incluye reconocer quién es, dónde está y qué sucede a su alrededor. Para la evaluación clínica es muy importante debido a que permite detectar las alteraciones y la orientación hacia los cuadros orgánicos, tumores cerebrales, intoxicación, algún traumatismo o también diferenciándolos de los trastornos psiquiátricos primarios. Desde un punto de vista técnico, dentro de la conciencia se evalúan principalmente dos componentes, el nivel de alerta y la vigilia. El nivel de alerta corresponde a la capacidad del paciente para responder a estímulos del ambiente como preguntas, sonidos o dolor. Y la vigilia es el estado fisiológico de estar despierto y mantener interacción con el medio. En el examen mental, la conciencia es uno de los primeros aspectos que se evalúan, ya que forma parte de las funciones mentales básicas o de soporte. Es importante diferenciar dos conceptos. La conciencia psicológica, que es la capacidad de darse cuenta de uno mismo y reflexionar sobre la propia experiencia. Y la conciencia neurológica, que está relacionada con el estado de alerta y el grado de respuesta del sistema nervioso. Desde la psicopatología, los trastornos de la conciencia se clasifican en dos, en trastornos cuantitativos y trastornos cualitativos. Los cuantitativos es donde se altera principalmente la función de la alerta. Y los trastornos cualitativos es donde existe una alteración en la experiencia interna y la percepción de la realidad. Los trastornos cuantitativos de la conciencia presentan distintos grados de la disminución, donde encontramos la somnolencia, obnubilación, estupor y coma. La somnolencia es más que todo donde el paciente tiene tendencia a dormirse, pero este despierta fácilmente cuando se le llama o se le hace un estímulo verbal. La obnubilación es un estado de la conciencia nublada. El paciente presenta una lentitud mental y dificultad para concentrarse y respuestas tardías y desorientación parcial. Este paciente puede observarse un tanto confuso, con alguna que otra fatiga atencional y dificultad para comprender preguntas complejas. El estupor, este paciente únicamente va a responder a estímulos intensos, mayormente suelen ser estímulos dolorosos, y este paciente no va a mantener una conversación y la interacción con él es muy mínima. Y el coma, más que todo, es un grado extremo donde hay una ausencia total de la respuesta, pérdida del ciclo del sueño y vigilia, y el compromiso es un severo neurológico, ya que estos pacientes no van a responder ni siquiera a estímulos dolorosos ni verbales. Y bueno, dentro de estos trastornos, la disminución de la conciencia suele progresar desde formas leves hasta un estado de omnibulación completa. Everything all right, Mr. Garcia? Oh, I must have nodded off. Don't worry. Evaluación psicopatológica. La evaluación de la conciencia inicia desde la observación. Se analiza si el paciente entra caminando por sus propios medios, si mantiene postura adecuada y contacto visual. Posteriormente se evalúa orientación en tres esferas. Primero, la persona, saber quién es. Tiempo, reconocer fecha, día o año. Y espacio, identificar dónde se encuentra. Algunos ejemplos de preguntas útiles incluyen, ¿sabe dónde estamos hoy? ¿Qué día de la semana es? ¿O cuál es su nombre completo? Como herramienta complementaria se utiliza la escala de coma de Glasgow, que valora la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. La puntuación máxima es 15 de 15, considerada normal, y la puntuación mínima es 3 de 15, que es compatible con un coma profundo.
Esta escala permite objetivar el nivel de conciencia y monitorear la evolución clínica. Como anteriormente mencioné, no solo existen los trastornos cuantitativos de la conciencia, sino los cualitativos. En estos trastornos no solo se altera el nivel de alerta, sino también la manera en la que la persona experimenta y organiza la realidad. Es importante mencionar que detrás de todo trastorno cualitativo también existen ciertos grados de comprensión, de compromiso cuantitativo, es decir, un fondo de obnubilación. Dentro de esto tenemos dos, el estado de delirio y el estado crepuscular. En cuanto al estado de delirio, se caracteriza por una alteración de la función de la interioridad de la conciencia. Esto va a provocar que el paciente mezcle las experiencias internas como pensamientos, recuerdos, emociones, a su vez de estímulos reales del ambiente. Como resultado, la persona puede presentar confusión, desorientación, dificultad atencional, ilusiones y alucinaciones, principalmente visuales. El paciente puede reaccionar a estímulos inexistentes o interpretar incorrectamente la realidad. Por ejemplo, puede actuar como si estuviera viendo una experiencia interna o recuerdo sin relación con el contexto actual. Por lo menos podemos ver que en el fondo tenemos a un personaje que está viendo especies de sombra que lo están atacando y que un demonio se lo traga. Ahora, en cuanto al estado crepuscular, también llamado estrechamiento de la conciencia, consiste en una reducción del campo consciente. La actividad mental queda limitada a una emoción o experiencia dominante como miedo, rabia, angustia o incluso éxtasis. Durante este estado, el paciente puede parecer funcional e incluso realizar actividades aparentemente normales, como caminar, hablar o desplazarse. Sin embargo, actúa desconectado del contexto real. Puede presentar una conducta automática, impulsividad, amnesia parcial o total posterior, ilusiones o alucinaciones. Estos episodios suelen ser breves y se observan frecuentemente en epilepsia, psicosis orgánicas. También existen otros términos clínicos relacionados con los trastornos de la conciencia, como por ejemplo la amencia, que corresponde a un cuadro mixto caracterizado por perplejidad, miedo, desorientación y pensamiento incoherente, donde el paciente intenta comprender una realidad que percibe como extraña. También está la confusión, que es un término general utilizado para describir un estado agudo de desorganización mental, desorientación y dificultad para integrar adecuadamente pensamiento, memoria y percepción. Finalmente, el término delirium, que suele emplearse en clínica para describir cuadros orgánicos agudos con alteración fluctuante de conciencia, atención y percepción. Otras alteraciones relacionadas con lo que es la conciencia, el ciclo del sueño y la vigilia, tenemos el enturbamiento de la conciencia. Esto más que todo describe las formas leves de compromiso donde existe una alteración ligera de la claridad mental, pero este no llega a un estado profundo de la obnubilación. También tenemos la forma llamada de transcurso. Este corresponde más que todo a las alteraciones psíquicas y agudas reversibles de origen somático, las cuales no comprometen un compromiso completo de la conciencia, pero funcionan como un estado intermedio entre la lucidez y la alteración. Dentro de estas alteraciones encontramos la fuga, la fuga psicogénica, donde es considerada uno de los trastornos disociativos donde el paciente puede desplazarse o asumir otra identidad de manera transitoria. La fuga epiléptica es más que todo a un estado crepuscular de origen epiléptico. Y la suspensión paroxística de la conciencia es producida por una descarga neuronal epiléptica donde ocurre una interrupción súbita del contacto con la conciencia y el entorno. Dentro de las alteraciones del ciclo del sueño y vigilia,
Tenemos también lo que es el insomnio. Este es más que todo la disminución significativa del sueño con respecto a las necesidades normales. O sea, la persona no duerme sus 8 horas. El insomnio tiene 3 clasificaciones, donde el primero es la conciliación, que es la dificultad para iniciar el sueño. Las personas suelen quedarse viendo a la nada y hacia arriba. El insomnio medio es más que todo el despertar frecuente durante la noche. Duermen 30 minutos, se despiertan, duermen 20, 15 minutos, se despiertan nuevamente y así se van. Y el insomnio tardío es más que todo los despertares precoces con dificultades para volver a dormirse. Una vez este se despierta, le cuesta hasta 1 hora o 2 horas volver a conciliar el sueño. Otras alteraciones del sueño incluyen la hipersomnia, que es un aumento excesivo del tiempo de sueño, la narcolepsia, que son episodios repentinos e incontrolables de sueño durante el día, y la apnea del sueño, que son interrupciones respiratorias nocturnas acompañadas de somnolencia diurna. También existen las parasomnias, definidas como un grupo heterogéneo de trastornos que ocurren durante el sueño o se exacerban en este periodo, sin corresponder directamente a insomnio o hipersomnia. Dentro de ellas encontramos el sonambulismo, que ocurre generalmente durante las fases 3 y 4 del sueño. Como podemos observar en la imagen de al lado, el paciente se levanta de la cama y puede caminar o desplazarse por la habitación o la casa, realizando actividades automáticas. Estos episodios pueden durar desde minutos hasta horas y habitualmente existe amnesia posterior. También tenemos la somnoliquia. Consiste en hablar mientras se duerme. También suele presentarse en etapas profundas del sueño y posteriormente el paciente no recuerda lo ocurrido. La enuresis, que es una emisión involuntaria de orina, generalmente durante el sueño profundo no REM. Este se considera patológico cuando persiste después de la edad esperada para el control vesical. Y por último, el terror nocturno, que son episodios frecuentes en niños y es caracterizado por despertar parcial acompañado de gritos, llanto, intensa angustia, taquicardia, sudoración, taquipnea y dilatación pupilar. Suele durar entre 5 y 10 minutos y también presenta amnesia posterior. Podemos concluir que la conciencia es una función mental fundamental, que integra los niveles de alerta, la percepción del entorno y la capacidad para nosotros reconocernos a sí mismos. También sus alteraciones pueden manifestarse en forma cuantitativa, cualitativa o mediante los cambios en el ciclo del sueño y la vigilia, siendo esencial para un diagnóstico diferencial entre los trastornos neurológicos, orgánicos o psiquiátricos. La correcta evaluación clínica de estos permiten que podamos intervenir de manera oportuna y un mejor abordaje integral inicial para el paciente. Muchas gracias por su atención.